estamos acá para La Boluda del Coso con el director de Una y Mil Veces, este documental que trae una historia, que ahora vamos a hablar de estos 52 uruguayos Sí, que viajaron a Nicaragua a salvar, por así decirlo, a la sociedad, ¿no? de esa dictadura con Ernesto Fontana, el director. Muchas gracias. ¿qué tal? Un gusto, no, gracias a ustedes. Andina, bueno, felicitaciones, recién atrás de cámara te lo decía Sí, y amerita decirlo frente a cámara. A mí la película me encantó, primero por dar a conocer una historia que no es popular, por lo que tengo entendido en mm, Uruguay no, no no se le dan conoce. mucha bola Sí, tampoco a una historia que es terrible, sobre todo para un sí. país. Y después por la calidad que tiene, ¿no? Bueno, Por cómo gracias. está filmado, por los planos. Y bueno, quiero ir un poquito al génesis. Sí. ¿Cómo aparece esta historia en tu vida? Bueno, muchas gracias por tus palabras, lindos halagos. Y la historia medio que me cruza de casualidad, estando en Cataluña con mi película anterior, estaba girando y mostrándole en varias ciudades. Y en el público en Cataluña, en una de esas proyecciones, había un uruguayo que a la salida, después de la charla de debate y el coloquio, viene y me dice, mirá, hay un grupo de amigos que tenemos mucha necesidad de contar una historia poco conocida en el Uruguay, menos fuera de las fronteras, digamos, una historia muy oculta, muy a priori chiquita, pero como decías vos, tiene un trasfondo muy profundo. Y había una necesidad de contarla y ellos no tenían las herramientas técnicas ni el conocimiento porque no son cineastas. Entonces, yo cuando conozco la historia, hicimos algunas reuniones y me encantó armar un equipo técnico en Argentina para empezar a filmarla. Y sí, cuenta la historia de un grupo de uruguayos que, medio centenar, 52 en total, que estando exiliados en Cuba, la gran mayoría, por la dictadura que había en el Uruguay en el año 79, se ofrecen de forma individual y voluntaria para combatir en la revolución sandinista en Nicaragua, que Nicaragua venía de 40 años de una dinastía de dictadores, la familia Somoza, que fue una dictadura muy sangrienta, hizo desastre en Nicaragua. Y estos uruguayos tenían una vocación internacionalista, una generación que, para mi gusto, ellos tenían unos valores muy diferentes a los de las generaciones actuales, ¿no? De que en ese momento daban todo lo que tenían por una causa que ellos creían justa, que era sacar del dolor a un pueblo hermano. Y así fue, que se entregaron de cuerpo y alma, o sea, dieron todo lo que tenían, que era su vida, literal su vida, porque uno de esos 52 muere en combate también. Así que me pareció interesante contarla la historia. Ahora, ¿qué te sucede a vos cuando, bueno, te embarcás en esto, ¿no? Obviamente cuando este grupo de uruguayos te cuenta esta Sí. historia, como todo documental, se empieza a buscar información y todo. Mm, Cuando vos te embarcás en esto, recién mencionabas, ¿no? Esta mirada tal vez de dejar todo sí, por un país que tal vez era hasta ajeno. sí. ¿Qué descubriste en estos testimonios? Descubrí gente común y corriente que en determinado momento de la historia vieron una necesidad y dieron lo que tenían. Eh, Gente común y corriente digo porque en ese momento, en el 79, tenían 20 y pocos años, 20 y pico, 30 como mucho, y tenían actividades civiles en Cuba, trabajaban en la construcción la mayoría, estudiantes también en la universidad, y tenían esa necesidad de ayudar, ¿viste? De esa generación muy idealista, muy internacionalista, porque no medían las fronteras, sino que para ellos todo el continente era un mismo pueblo. Y noté eso, y hoy conociéndolos en la actualidad, tranquilamente podrían ser mi viejo, mi tío, viste, gente muy común y corriente que no eran soldados clásicos de formación, de escuela militar, todo lo contrario, gente común y corriente, en determinado momento tomaron las armas, ayudaron a un pueblo a salir de una dictadura feroz, y después volvieron a Cuba a seguir con sus actividades normales y comunes y corrientes. Y lo que me llamó mucho la atención es que la gran mayoría de ellos no lo contaron ni siquiera en sus familias. Hay Ok. un caso, uno de los protagonistas se llama Fernando Maceo, que recién en el 2026, no, en el 2006, más o menos 2006-2007, le contó a sus padres que había estado en una revolución. También tiene que ver con que había muchos de ellos que tenían seudónimos o nombres de guerra, y Claro. eso también generó ciertas confusiones en la guerra en sí, porque uno de los que muere en combate 3 días antes de que triunfe la revolución, el nombre de guerra era Pedro el Uruguayo. Y había varios Pedros, el nombre de pila original como nombre de guerra, que se llamaban Pedro. Entonces cuando se corrió la noticia de que habían matado un Pedro, en andar investigando qué Pedro era. Claro. Y eso habla también del altruismo de los combatientes, de no querer sacar chapa ni demostrar de que sí, yo estuve en una guerra, tengo mis medallas, sino que
querían que no se sepa mucho de Claro. la historia. Hoy en día sí, me parece importante también que se difunda porque yo, bueno, soy muy amante de la memoria histórica y me gusta dejar películas que sean de consulta o de testimonio para la gente que no sabe o no conoció lo que pasó en los años 70, pero fue así. Ahora, en tu película anterior es de Cuba, aquellos que Los chicos de Chernobyl, de que Chernobyl. sí, Acá con estos uruguayos en esa heroica liberando Nicaragua, sí, sí, es por así verdad. decirlo. ¿Cómo definirías tu estilo, ¿no? A la hora de contar? Sí, nunca me puse a pensarlo, no sé si tengo un estilo, pero sí da la casualidad que las dos películas que hice, la tercera que estoy filmando recién ahora, tienen que ver con la memoria, me parece. La memoria, rescatar historias escondidas, olvidadas, que merecen, por lo menos para mí, echar luz ahí, Ok. a rescatarlas del olvido. Creo que son historias que se lo merecen. La película anterior, Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, una historia muy potente, que eran 26.000 chicos ucranianos que quedaron a la buena de Dios cuando se disuelve la Unión Soviética, no los ayudaba a nadie para curarse la radiación en Europa, y Cuba crea un programa médico gratuito y los recibe y los acoge les salva la vida. Y de eso nadie sabía, ni siquiera en Cuba mucha gente no hablaba de la historia de los chicos de Chernobyl. Y ahí vi una necesidad de que se tiene que conocer esta historia porque es una cosa que lo vale. Y hoy con lo de los uruguayos me pasa lo mismo, es una historia muy, muy interesante para que se conozca. Ahora, la película tuvo su estreno ya en Uruguay, Sí, tuvo también recorrido por otros sí, festivales. Cuando se estrena en Uruguay, que es una historia tal muy, muy vez, local por o ahí, sí. sea, que es local, pero que como bien se menciona en el documental, no es tan popular. Sí, ¿Qué te sucedió? O sea, ¿se te acercaron? sí, me llamó mucho la atención la emoción de la gente, de valorar el trabajo que habíamos hecho y valorar mucho que seamos argentinos, ¿no? Porque es verdad, uno dice, bueno, la historia de uruguayos lo habrán hecho un equipo técnico uruguayo, no, éramos todos argentinos, que nos interesó esta historia contarla, la llevamos al cine y cuando se estrenó estuvimos más o menos 6 semanas en la cartelera de la Cinemateca de Montevideo, la sala llena y fue espectacular y yo estuve en varias proyecciones donde la gente se me acercaba, me abrazaba, mucha gente de aquella generación llorando porque se emocionaron de ver gente que conocían, ten en cuenta Uruguay es un país bastante chico, una población de 3 millones de habitantes, y muchos son por ahí conocidos, tíos, abuelos, o familiares de algunos, muchos familiares de los protagonistas estuvieron en las proyecciones, y mucho agradecimiento también, es lo que a mí me llena y por lo que hago cine, que venga una sola persona a abrazarme y agradecerme por algo que hice, porque a mí me gusta el cine y porque me gusta contar historias, ya eso paga cualquier tipo de locura, de tiempo, de trabajo que haya atrás, eso lo paga para mí. Ok. Y ahora, y quiero ver un poco de esto de la calidad, ¿no? Ujú. Hay una excelente fotografía, Mm. esos planos con un atardecer cayendo, Mm, que se va el equipo, sí. la historia de contar, ¿no? Que no hay, o sea, es lineal, pero a la vez te tomás tu momento, como que Mm. vas llevando la energía. ¿Cómo sos de preparar esos timing que a la hora de un documental, o sea, si funcionan, pegan de otra forma? Sí, es verdad. Bueno, rescatemos el trabajo de Bruno Scarponi, que fue el director de fotografía, que es mi hermano, con el que hago todos los proyectos que se me ocurren, él se suma porque le encantan también las historias. Y a mí me interesa mucho que se vea por lo menos prolijo, que la cámara no esté sucia, desprolija, ni que se vea feo. Eso lo tengo yo medio innato, pues soy medio obsesivo de la imagen, que se vea bien. Después en la película también me interesó contar como el detrás de la escena, eso de que en paralelo está la historia de los combatientes, se cuenta la parte dura y difícil con material de archivo, con entrevistas, testimonios, los familiares de los combatientes también contando su visión de aquel acontecimiento, pero también se cuenta en montaje paralelo el génesis de cómo surge la idea y cómo ellos, los uruguayos, van a hacer una película sin saber hacer una película, porque los que estamos detrás de cámara somos los que filmamos, pero Claro. ahí les damos los micrófonos, les damos las reuniones de producción, por ejemplo, también las grabábamos, porque hay un par de uruguayos que viven en Cataluña, otros están en Nicaragua, otros están en Montevideo. Esas reuniones por Zoom me gustaba registrarlas para que la gente también sepa que detrás de esa historia hay gente de carne y hueso que tiene esa necesidad de contar esa historia. Y son esos uruguayos que se reencuentran después de 4 décadas, mostramos los asados, los reencuentros, los abrazos. Y eso le da cierta frescura, me parece, a la película. Yo vengo justo de una gira con esta peli por Europa en
en la Universidad de Alicante estaba el moderador de la charla, Francisco Fasano, que es un profesor y cineasta argentino que está viviendo allá, y dijo que la película también funciona como una especie de homenaje al documentalismo porque estamos mostrando cómo se hace un documental Bueno, por gente sí. que no sabe hacer documental, digamos, que son los uruguayos, que están agarrando equipos por primera vez, cámaras, y eso me gustaba mostrarlo también. Es muy tierno el que va con el micrófono por Claro, sí, hay gente grande que nunca agarró un micrófono, pero bueno, van llevando los micrófonos, equipos, armamos la puesta, le ponemos los micrófonos por batero, y eso me gustó registrarlo para que la gente sepa que atrás hay gente que tiene una urgencia de contar una historia. Eso me gustó. La película llega acá a la Argentina, se va a estrenar. 29 de abril a las 20 horas en el Cine Gomón. Ok, ¿qué es para vos estrenar acá? Y es el sueño de todo cineasta, estrenar en tu país encima, en una sala clásica y muy querida como el Cine Gomón. Veníamos esperando este momento hacía tiempo, aprovechamos hasta lo más que pudimos para poder mostrar la peli en otros países, en otros festivales, en el Uruguay mismo, que fue para nosotros muy importante mostrarla ahí, pero que se estrene en mi país es como sentirme en mi casa y que mi gente venga a la sala y la disfrute, no tiene precio eso para mí. Así que bueno, recomendamos fuertemente a partir del 29 de abril a las 20 horas el Cine Gomón, Una y Mil Veces, dirigida por Ernesto Fortán. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos. La verdad que Gracias. un placerazo Dale. hablar con vos. El placer es mío. Gracias.